Bueno, partimos de este primer ciclo de entrevistas del bestiario junto a un amigo que conozco hace muchos años, Patricio Padilla, que es doctor en sociología y que actualmente se desempeña en el IDER, en la UFRO de Temuco. Sin embargo, él ya es una persona que ha desarrollado un trayecto tanto académico, intelectual o laboral a lo largo de los años y me gustaría saber qué ha hecho que llegues a ser la persona que eres hoy. ¿Qué viviste en tu juventud más temprana como para poder tomar decisiones? Por ejemplo, quiero partir preguntándote, ¿qué te motivó a estudiar sociología? Bueno, Ricardo y Álvaro, y a los amigos que nos están viendo, en primer lugar, además de saludarte y darle la bienvenida a ambos y a la gente que nos está viendo a mi casa, con los maullidos de algunos de los gatos que la habitan, es una pregunta bien compleja para mí porque yo creo que cualquier persona que toma una opción, todos nosotros por alguna elección profesional, académica, ahí están envueltas muchas cosas que no necesariamente son racionales. Para no esquivar la pregunta, a mí me pasó una situación que en su minuto pudo haber sido muy negativa y fue vista incluso como algo muy negativo, que fue un mal comportamiento académico en la enseñanza media. Yo repetí segundo año medio, repetí tercer año medio, y luego de que repetí por segunda vez ese tercer año medio, ya tenía alguna situación de cierta frustración con lo que yo estaba haciendo y con quién yo era y cuáles eran mis capacidades y mis muchas limitaciones. Y cuando ya iba saliendo un poco de ese lastre, di la prueba de aptitud académica con alguna esperanza que como cuarto año medio me fue bastante bien y el tercer año que pasé de curso me fue bastante bien. Probablemente yo estaba pensando que ya en ese minuto me estaba sacando esta especie de mala suerte o de aura negativa o de indisciplina que me llevó a repetir incluso en los cursos que aprobé a no ser un buen estudiante ni siquiera sobre la media, ni en la básica ni en la media. Probablemente en la básica fueron los primeros 4 años y luego en quinto básico también tuve algunas dificultades académicas, digamos, en varias asignaturas. Me costaba conectarme con lo académico, en realidad. Eso me pasaba. Y ya en cuarto medio fui a dar la prueba de actitud académica con algo más de esperanza y de expectativa y me fue muy mal, muy mal. Lo que mejor me fue en matemáticas, creo que saqué algo de 550 puntos y ni siquiera opté por pelear una carrera para entrar a algo débil, así que preferí hacer un preuniversitario y ya en el preuniversitario pude entender que podía entender, como analizarme introspectivamente también, darme un tiempo que no me había dado y de poder entender la parte más académica o la parte, digamos, que tiene que ver con los estudios, con la dedicación a hacer algo, de otra manera probablemente con algo más de madurez que la que no tuve en la enseñanza media. Y la decisión particular no fue algo muy... Yo he estudiado casi toda mi vida profesional en sociología y cualquiera podría creer que hay una decisión muy interna, muy programática, pero es bien accidental. Mi padrastro, él es antropólogo y sociólogo, y él, dentro de lo perdido que yo andaba, me dijo, mira, yo hago esto, es bien interesante, es bien entretenido, no se gana tanta plata, pero no, mal no la vaya a pasar. Yo hago esto y te puedo ayudar. Y yo le dije, ya, ok, voy a estudiar sociología. No sé si fue el producto del azar, pero pienso que si hubiese sido arquitecto, hubiese sido quizás arquitecto, si hubiese sido nutricionista también, no, por lo general no soy, bueno, ustedes dos me conocen, no soy como un tipo muy complicado para hacer las cosas, digamos, ¿ya? Y partí estudiando sociología y producto del tiempo y probablemente también tener como, como emboscada los años perdidos en mi enseñanza media, también fui haciendo que me gustara, ¿ya? Una cuestión que por lo menos a mis estudiantes que tengo, sobre todo de primer año, les digo que
que es normal estar frustrado en ocasiones con lo que uno estudia, pero también uno tiene que autoconvencerse y encontrándole las partes buenas. O sea, mi carrera igual tiene aspectos muy fomes para algunas personas, pero lo ideal es uno irla encauzando haciendo lo que uno quiere, digamos. Así que esa fue como una mezcla, tenía, si lo pudiese dividir, de alguna forma fue tener a mi padrastro que me apoyó en ingresar a lo que es la sociología, a las primeras lecturas. Eso fue lo primero, y en mostrarme un área de conocimiento que para mí era desconocida y dudo que hubiese podido haberla conocido sin él. Lo segundo, tenía también una presión por hacer algo, ¿ya? Porque si bien tenía un apoyo en mi familia directa, más allá de que yo haya repetido años, hay una comprensible, encuentro yo, sensación de frustración que yo estaba teniendo y necesitaba que me fuese bien en algo, me programé también para que me fuese bien en algo. Eh, y lo tercero también fue un propio proceso interno mío de ir haciendo que lo que estaba haciendo me gustara y fuese feliz con ello, digamos. Eso. Me parece recoger, no sé si te interpreto correctamente, pero es muy interesante lo que cuentas porque quisiera retrotraerme a tu época con la que parte tu narración cuando estabas en educación media. Que fue cuando nos Cuando, conocimos, más o menos, sí, claro, en el justamente, 96. aproximadamente hace largo tiempo. Pero hay un proceso interno ahí que ahora con los años yo creo que tú puedes ver con mejor perspectiva. ¿Por qué crees tú, en específico ahora en la interna, que tú repetiste? Porque la capacidad para pasarlo rápido creo que la tenías. Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Tú te distraías? ¿Tenías alguna otra inquietudes? ¿Tenías a lo mejor, no sé, molestia porque te impusieran el tema de estudiar y pasar? Claro, sí, yo probablemente creo que mi situación es muy similar a que yo lo que creo que le puede estar ocurriendo a muchas personas que en ocasiones no encuentran un rumbo porque quizás no tomaron la elección correcta en determinado momento, Exacto. pero a mí particularmente fue una mezcla bueno, obviamente el sistema educacional, sobre todo en los 80, no era muy flexible, que digamos, ¿ya? Era una plantilla que se aplicaba y si uno no respondía era muy fácil quedarse atrás sin la posibilidad de irse nivelando. A mí ese fenómeno me empezó a ocurrir con las matemáticas y curiosamente después me reencanté y me programé para que me gustaran, pero yo me acuerdo muy bien que sentí la derrota en quinto año cuando determinados ejercicios los pudo hacer la mayor parte del curso. Yo me acuerdo perfectamente que yo y otro compañero no pudimos hacerlo y tuvimos que guardar silencio para no interrumpir el propio avance del curso. La presión. Exacto. Y no encontrábamos alternativas para poder quizás nivelarnos. Y después era terrible porque es como alguien que tiene una deuda y después le siguen cargando más deuda. Finalmente no hay ninguna salida de que esa persona vaya a poder retomar el ritmo, vaya a poder acostumbrarse. O sea, ahí hay una cuestión que tiene que ver con el sistema educacional, que por lo menos yo veo ahora que con todo lo que se pueda criticar, es bastante más flexible y también se van adaptando los profesores a los avances, algo que me parece muy bueno, a los avances diferenciados que puedan tener sus estudiantes. Yo, tal cual como tú dices, yo con el tiempo quizás creo que no era un mal estudiante, sino que tenía un ritmo que era distinto para aprender y empezó obviamente eso a afectarme en virtud que eso no podía recogerse en mi escuela. Yo estudié en la escuela Milleray, que está muy cerca de acá, y no, me costó un poco enganchar, pero sí, por ejemplo, en asignaturas que tenían que ver con las ciencias sociales, con la historia, yo me notaba bastante involucrado con buenas asignaturas, no así en química, incluso el inglés, que luego fue algo que me empecé a reencantar, empecé a estudiarlo, pero yo tuve serios problemas también para el inglés, para la química, para un montón de cosas en realidad. Lo otro tiene que ver efectivamente con los intereses. El año 96 particularmente, eh, para los niños así que son menores, no había internet y yo, o sea, descubrimos el Señor de los Anillos por cosas de Boca en un boca. libro, boca a boca, y era como vivir en la Edad Media en el sentido, una Edad Media mágica, de que
todas las cosas uno va a descubrirlas, en el caso de los juegos, los cómics, la literatura, el propio hecho de acceder a ese tipo de cosas ya era una especie de una aventura, porque uno tenía que buscar un amigo, acceder con alguien. El mercado en Chile no estaba tan instalado como está ahora, y el hecho de hacerse parte de una comunidad, de gente que leyera tantos temas, en el caso mío después de nosotros fue jugar Magic, el proceso de involucrarse en ese tipo de mundo ya lo hacían una aventura en sí misma, digamos, el poder conocer gente y no verse un foro o ver una comunidad, apretar un hashtag y poder tener una comunidad automática. El proceso ya era, el proceso como nos fuimos haciendo amigos, era parte de eso también. Y claro, en ese momento también mi mundo giró. Me acuerdo que fue ese verano que leí El Señor de los Anillos completa. Y después descubrí los juegos de las cartas Magic, los conocí a ustedes, que eran universitarios, con los cuales yo también sentía algún nivel de protección, ¿cachai? Y así como no sé, pues a algún niño se le revoluciona su mundo porque iba a la discoteca, porque pololeaba, a mí esto se me pasó mucho más tarde. A mí se me revolucionó porque empecé a tener amistades muy distintas, empecé a poder conectar con las cosas que me gustaban, pero no tenía acceso como eran los cómics, como era todo. Había un tema de costos también, digamos, el comprar las cartas, etc. Y empecé a penetrar todo ese mundo durante esa época que inevitablemente para un cabro que tiene determinada frustración en la parte académica y en este lado se siente un poco más refugiado, también también uno lo canaliza y le dedica esfuerzo importante. O sea, así que también tiene que ver con eso, digamos, poder explorar cosas que a uno también le gustan, digamos. Exactamente, Ya. ese es un Eran punto. los tiempos del gathering también, donde Que uno había un Esa era se físico, juntaba esa en era la un catedral, punto pues. físico donde todos se reunían ahí a intercambiar cartas y ahí hablabas de cómics y todas esas Sí, cosas. es correcto. Y hay una partícula ahí de todo esto que me parece que es muy importante el interés sobre lo que uno está haciendo, porque Claro. veo que cuando tú recoges posteriormente el interés por lo que estás Sí, haciendo, es que se hincha la vela del barco que te empieza claro, a hacer avanzar. claro. Porque antes de eso, cuando tú no le ves sentido Mm, a lo que estás haciendo, surge la frustración y lo dejas claro. y se produce que se junta con el proceso que mencionaste antes, que es que cuando tú, por ejemplo, en particular en matemática, y mucha gente le tiene que haber pasado, si no enganchaste al principio y quedas con una falencia, no te Claro, reenganchas más y nunca te puedes poner al día. claro. Y eso ocurre no solamente con el aprendizaje en el colegio o en la secundaria, sino que en todo aspecto de cosas en la vida realmente. Sí, es muy, para mí fue muy decidor eso, en el entendido de que también, no es que quiera hacer, o sea, como fetichizar o esencializar cómo están las cosas hoy en día. Yo sé que también los estudiantes tienen problemas, pero es mi gato que quiere salir. Está opinando. El, que el, Pero también está la situación de que si un estudiante tiene algún nivel eh, de corriente por el arte, también hay espacios donde eso lo puede desarrollar, sin ser un genio, pero al menos tiene espacio donde puede desarrollar su espacio creativo. Lo mismo el deporte o ese tipo de cosas, pero en el caso, por lo menos cuando en 96, 97, 98, 99 y 2000, no teníamos mucho espacio donde uno pudiese fluir ese tipo de cosas, digamos. No sé, pero no estaba la escuela artística o no había tanta opción de hacer deporte institucionalizado como lo es ahora, o espacio o encuentros, digamos, donde uno también pudiese fluir las inquietudes que uno tiene, digamos. Ahí, entonces, porque fíjate que fue interesante el cambio de época, que en esa época que tú nos estás describiendo, que todos la vivimos, por cierto, había una serie limitada de opciones en las cuales si no cuadrabas, como que te machacaban para que entraras o simplemente no funcionaba. Claro, Y ahora, como se generan estos, recojo eso que te dijiste antes de la comunidad automática, hashtag tanto, listo, tengo todos los que le interesan
los ratón Mickey pintados erróneamente de color verde, no sé, lo que tú quieras, en tema común. Sin embargo, eso hace que se generen con la misma rapidez que se forman, se desintegran quizás también esos vínculos identitarios. Claro. Recuerdo que siempre todas las generaciones tienen un grupo al cual los jóvenes buscan incorporarse. Como dicen los prisioneros, los hippies, los punks, etc. Y hoy día hay un sinnúmero de tribus que te generan identidad a las cuales la gente quiere pertenecer. Claro. Ahora, eso, para que vayamos encadenando esto, es la esfera interna, la búsqueda de identidad y de tus definiciones internas. Pero hubo un factor ahí importante que tú mencionas, que es que tu padrastro en algún momento igual te tiende una mano y te dice, oye, Claro. mira, yo puedo hacer de vástago para que tú endereces un poco Sí, tu camino. sí. Y ese factor externo yo creo que fue decisivo. Sí, yo también creo que tuvo que ver particularmente con la idea de que nunca lo vi como una imposición. Yo nunca fui un tipo como una persona complicada ni nada, pero no, creo que no me hubiese tomado muy a bien que me hubiesen ordenado o impuesto, sobre todo en la adolescencia, que insisto que si yo era un tipo complicado, uno tiende a ser un poco más soberbio. Creo que tampoco me hubiese tomado bien que me hubiesen ordenado hacer determinada cosa, pero al menos mi padrastro, mi mamá tuvo ese tacto como para poder mostrarme una ruta o una posibilidad dentro de tantas. Y probablemente con todas estas cosas de la necesidad de que empezaran a arreglarme y también con la fortuna de que encontré un espacio como la sociología que efectivamente tenía esa promesa de que era algo más modular, que uno lo podía ir configurando para sus determinados intereses. Luego de ello fue algo profundamente satisfactorio en mi vida, digamos. Una vez que yo ingresé al preuniversitario, incluso podría adelantarlo, las cosas ya empezaron a fluir normalmente. Puede, Ricardo, Álvaro, que también haya algo generacional, no lo sé, que no sé si todo se puede explicar generacionalmente, quizá hubo algún tipo de cosas, pero sí yo pienso que muchas de las cosas tuvieron que ver también con procesos de madurez o de inmadurez mía para poder tomar esas decisiones, digamos. Ahí hay otro factor externo que aparece, porque quiero que te sitúes ahora, cuando sales de educación media, dan la prueba de aptitud, o más bien la PSU, ¿tú has dado la prueba de aptitud? La aptitud. Yo La prueba de aptitud. di la última y la penúltima. Prueba de aptitud. Sí, exacto. ¿Qué Entonces, tiempos cuando tú, aquello? Sí. si tú das la prueba de aptitud académica o la PSU actualmente, tú das la prueba y es como un ticket de lotería. Tú Claro. obtienes un puntaje y en base al puntaje se te abre un abanico de opciones. Claro. Cuando tú dices, ya, voy a postular a esta carrera, ¿apareció en algún momento en ti el factor chuta, pero cuánto sueldo ganan estos gallos? ¿Dónde trabajan? La verdad no. No, puede ser por dos cosas. No sé si estoy tratando de situarme en el 2002, pero ya había, que puede ser un error que como sociólogo diga que estoy ajeno a estas cosas, pero creo que ya estábamos recién entrando a esta situación que es bastante más explícita, que las profesiones universitarias ya no te estaba haciendo más difícil que te garantizaran una empleabilidad segura. ¿Ya? Ahora es mucho más normal. Yo, como trabajo en la universidad, hay muchas unidades que intermedian empleo, hay instancias que te van permitiendo a las carreras retroalimentarse para garantizar determinado nivel de empleabilidad. Hay un montón de cosas que están preocupadas de la empleabilidad en la universidad. En mi caso estábamos viviendo como ese quiebre, encuentro yo. No estaba tan asumido por las carreras, pero particularmente mi interés la verdad no estaba en la situación del dinero. Más, mi primera situación era poder terminar una carrera. Yo creo que esa es la apuesta que mucha gente hace finalmente en las carreras que hoy en día no necesariamente tienen un nivel de empleabilidad muy alta. La gente va
con algún nivel también de confianza en que va a venir un futuro mejor, obviamente, y que las opciones se van a encontrar. Pero al menos no estaba como el abanico de posibilidades ese que el encontrarme con una situación, digamos, de empleabilidad mala, digamos. Ahora, antes de que tú entraras a estudiar sociología, ¿tú estabas familiarizado realmente a través de tu padrastro de qué Sí, es lo que era sí, realmente? Porque sí, sí, mucha gente que totalmente. Sí, fue no... una ventaja particularmente. Yo creo que fue una por mi padrastro, la otra por la gran biblioteca que él tiene, de la cual yo tengo buena parte de sus libros, me los traje. Pero también había una facilidad para la lectura y también de una guía a determinadas lecturas que había, porque uno puede, en la universidad también teníamos mucha información, pero también yo podía tener un orientador, un guía a determinadas lecturas de autores que lo tenía todos los días cuando tomábamos once en la casa. Así que sí, efectivamente ahí hay una situación que a mí me ayudó indudablemente. Claro, Y ahí se puede recoger también lo importante de que hagas algo que tú quieras hacer, totalmente, sí. porque podrías haber tomado cualquier otro criterio y terminar estudiando otra cosa. Sí, yo comparto eso, pero también creo que, si bien mi caso en ese sentido fue particular, pero no creo que sea muy distinto al de otra gente, pero pienso que también uno puede y las personas podemos hacer ejercicios de poder ir, eh, no quiero decir mintiendo, ¿no? Pero al menos de poder ir haciendo que el espacio que uno está habitando sea lo mejor posible. O sea, si yo estoy en una casa chica porque no tengo plata para una casa más grande, bueno, la tengo impecable, la tengo limpia, la tengo ordenada. Había cosas a mí en la carrera que nunca me gustaron, había algunos cursos que nunca me gustaron, pero puede sonar así autoayuda muy barata, pero trataba de hacerlo lo mejor que podía para poder disfrutarlo y trataba siempre de buscar el lado bueno y quizás entender que no iba a ser un compromiso eterno con esa asignatura, sino momentáneo y tenía que tratar de mostrarme de buena forma en un tiempo determinado. También yo veía en el caso de mis compañeros o de gente no necesariamente vinculada a mi carrera que había como muchos choques en ocasiones con determinadas asignaturas, con determinados profesores, por los métodos de enseñanza o por las temáticas, y quizás la posibilidad de agotarse y de frustrarse muy rápido, pero también es parte de tener momentos malos, es parte también de lo que es ser universitario y poder vivir igual, digamos, de poder también valorar ese tipo de cuestiones que no van a ser muy gratas durante un momento. A mí me pasó con la estadística de primer año, yo la sufrí bastante, pero la probé, no tuve mayores problemas, pero fue un ejercicio para mí, digamos, bien importante poder aprobar de buena manera el curso y ese tipo de cosas. También ahí yo creo que hay un ejercicio que podemos hacer nosotros para soslayar o gestionar momentos que probablemente no van a ser los mejores. O sea, si yo hubiese pensado entrar a una carrera que me hubiese, no sé, donde la cual yo hubiese tenido una verdadera vocación o que me hubiese desbordado, que me hubiese motivado, no sé si alguien pudiese encontrar algo así realmente. O sea, como Es que que deben ser el procesos mundo, personales de claro, cada el que el persona. mundo esté hecho así como para uno, lo veo difícil. Yo creo que ahí uno también tiene que poner de su parte, y por eso te decía, yo creo que también hubiese podido haber sido un arquitecto o un nutricionista y quizás igual me hubiese ido relativamente bien, pero tenía que ver más con que en esa oportunidad yo también quería que las cosas me gustaran, o sea, Es quería que disfrutar las cosas. ahí está el clic interno, porque venías ya visto en perspectiva, aunque tú ya estabas igual en una etapa temprana, pero ya habías visto en retrospectiva que cambiando tu enfoque podías pasar los cursos que antes habías repetido, por ejemplo. Exacto, Y que exacto. hay luz al final del túnel después de todo. Exacto, sí, qué interesante ese tema. Yo creo que dudo que eso no esté tematizado en lo que es la formación hoy en día, sobre todo en la escolar, me refiero, en la educación media, educación básica, porque yo encuentro que ese tipo de cosas es un clivaje bien importante respecto a la forma que un estudiante encara un proceso frustrado, como puede ser el hecho de que yo soy negado a las matemáticas, y yo siempre lo creí,
y después me di cuenta, por lo menos cuando di la preaptitud, que fue lo mejor que me fue. Cuando di la primera preaptitud me fue pésimo, me fue mejor en matemáticas que en ciencias sociales, en castellano, no me acuerdo cómo se llamaban esos lenguajes de comunicación en castellano, pero fue lo que mejor me fue. Y de ahí ocupé todas esas recetas para lo que fue el preuniversitario y luego para mi estudio superior. No sé si me equivoco, pero podríamos decir que parte del cambio interno es aprender a pensar a más largo plazo, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Tocas con la frustración y tú no Totalmente. ves más allá de 5 minutos después de que experimentas la frustración. Pero Yo resulta que creo que ahí pillaste lo que yo... Todo esto, quizás no estaba encontrando las palabras, pero era eso. Incluso en mayo, cuando estaba en segundo año, yo ya estaba pensando más o menos cuando quería estudiar nuevamente. O sea, tenía un plan así. Eso me parece que Tenía es un clave. plan. Y eso me motivaba también cuando me podía frustrar porque siempre tenía una perspectiva. De hecho, esas cuestiones todas las aplico nunca he dejado de aplicarlas, digamos. Y eso también, por lo menos a mí me permite yo creo que todo el mundo que lo hace, a poder gestionar la frustración, la ansiedad. Es Y importantísimo. hubo un colega, un psicólogo, que es el Juan José Gutiérrez, que él trabajó en la UFL, uno de los coordinadores del cowork que hay acá en Senador Esteban, creo. No en Valle Callejón Massman, que es un espacio de gente que trabaja en equipo. Y me acuerdo que él lo conocí en un bus en Concepción. Yo iba a un congreso de estudiantes de sociología. Y era un tipo que después aparecía mucho en Louvre, pero en ese momento no. Él trabajaba en Embonor, en la Coca-Cola. Y nos fuimos juntos. Y me acuerdo que nos pusimos a conversar y todo. Yo le conté que en ese tiempo estaba en una especie de frustración amorosa y con mucha inquietud en lo académico, quería hacer un curso. Y él tomó un lápiz, un cuaderno y hizo unos dibujos con mis metas, como unas dendritas, le llamaba. Eh, y claro, me acuerdo que yo tenía planes que se agotaban como en 3 años, como que yo no me imaginaba a los 35, como que mi vida la agotaba a los 29. Iba a tener ya, me iba a casar prácticamente con esa polola, iba a terminar un curso de inglés, quería viajar, quería ir a vacacionar en las vacaciones, pero y él me lo hacía como ejercicio porque él sabía lo que yo le iba a responder básicamente, que me decía que era algo muy natural en que la gente no pensara a largo plazo y agotara todas sus decisiones y todos sus proyectos en la medianía, incluso un par de años más, digamos, no viendo vida más allá de los 30, no viendo más vida allá de los 40. Y, y fue una cuestión que a mí me voló la cabeza lo que me dijo el Juanjo. O sea, bueno, el Juanjo ya somos amigos, esa fue una casualidad que nos encontramos cuando yo era estudiante, pero a mí esa cuestión me impactó mucho en las decisiones que empecé yo a tomar. Y claro, eso me permitió soltar rienda, quitar la ansiedad a mi vida y bueno, esto que lo voy a hacer, lo podré hacer si tendré más vida para hacer esto, digamos. Pero pienso que también va por ahí, o sea, hay opciones de crecimiento personal que no sé si tienen que ver con algo como lo social o los medios, pero de repente hay una idea de poder hacerlas todas en poco tiempo, en un corto tiempo. Mi situación de querer que me fuera tan bien también fue como que lo que a mí me había pasado en realidad era un gran error, era un tremendo error con el cual yo tenía que corregirlo. Y en estricto rigor nunca fue así. O sea, el hecho de que a mí ahora yo esté feliz con mi vida, más allá de la cuestión profesional, el hecho de que yo me sienta feliz con las cosas que estoy haciendo, creo que tiene que ver con aprender de que todo eso sirvió para la situación en la cual estoy ahora, con la cual yo me siento profundamente feliz y contento de las cosas que estoy haciendo. Pero tengo un montón de cosas por hacer y que creo que tengo un montón de tiempo también para hacerlas, digamos. Y no tengo esa ansiedad de querer agotar todas las opciones en tan corto tiempo, digamos. ¿Ya? Así que eso es clave, lo que tú dijiste es clave. Y saludo a Juan también. Sí, para que se vea que te acuerdas de la gran influencia tuya.
¿Se ve en la cámara, Alberto? Sí, sí. Sí. Estaba pensando que a lo mejor está un poco oscuro. Ujú. Pero, ¿sabes qué? Todo esto este extracto que hemos sacado de lo que tú nos acabas de decir, ahora quiero hacer un switch. Y fíjate que los elementos que tú has ido mencionando me parecen muy relevantes para analizar la situación contingente. Que muchas veces el enfoque que tenemos como sociedad, aprovechando que eres sociólogo, son manifestaciones masivas de esos mismos procesos que tú acabas de describir, de que, por ejemplo, el país siempre se ha preocupado o le ha dado prioridad o celebra a la gente que obtiene las cosas muy rápido. Desde la geisha chilena hasta Piñera o el que tú queráis, siempre el que obtiene el éxito rápido es el que triunfa, aparentemente. Y la gente se ve presionada también a no pensar a largo plazo, a no proyectar, a no ver las consecuencias de las cosas que está haciendo ahora. Y esa mentalidad trasunta un montón de situaciones a las cuales nos enfrentamos. Que ahora como sociólogo ya completado tu proceso, de realmente una autoridad en el tema, ¿qué nos puedes decir al respecto de la situación contingente? O sea, sobre lo que tú estás planteando eso ya tiene que ver, creo yo, más con psicología social, pero aventurándome a algún tipo de explicación, creo que sí, o sea, el Chile fue enquistado por el capitalismo, fue un proceso profundamente acelerado, el capitalismo no penetró tanto en Europa por el tejido social que había, no penetró tanto por los sindicatos, por ejemplo. Pero acá, al ser instalado dictatorialmente, había pocas posibilidades de que pudiese haber algún nivel de resistencia, ¿ya? Estilo Naomi Klein, diríamos. Exactamente, y eso operó además en lo económico, pero también, obviamente, y hay muchos estudios que tienen que ver con eso, con la salud mental y con otro tipo de presiones. Bueno, también los indicadores de gente endeudada, yo creo que también es una muestra de ello, de las licencias médicas, son proxy empíricos que ahora también, sobre todo a la gente que se dedica a esto, que insisto, no es mi caso, pero le van dando algunas pistas respecto a cómo uno puede entender lo social de algún punto de vista emocional también. Y eso es difícil en Chile no poder entenderlo respecto al proceso de la instalación de la dictadura y el modelo capitalista, digamos. Y yo, claro, efectivamente eso también opera y es parte un poco de esta válvula de escape que se abrió y decantó, así que yo creo que es una explicación razonable también para las cosas que están pasando. Entonces yo me declaro ignorante porque yo entendía que la sociología analizaba estos procesos masivos entonces lo hace ex post. O también ve estos predictores Es para... que hay distintos tipos de formas de poder analizarlo. La sociología es una disciplina racional, nació en un contexto de un predominio muy positivista, con medición de instrumentos, y se sale de lo que era un ejercicio que se hizo mucho en la Segunda Guerra Mundial, que era sobre identificar el carácter nacional. Luego de la Primera Guerra Mundial estuvieron muy de moda estudios que yo antiguamente los leía, cuando empecé a descubrir estas cosas en los cursos, las asignaturas, leía mucho este tipo de cosas, que era cómo eran los alemanes, y había ciertas categorías, sobre todo gente que estudiaba como la identidad pero eran estudios que se han ido perdiendo un poco porque es muy difícil poder atribuir categorías de la personalidad a grupos colectivos. O sea, como se dice, el chileno es flojo, los mapuches son acá y acá. Es muy difícil hacer un tipo de categoría a nivel de la personalidad a los individuos. Lo que es, claro, se puede hacer, pero el nivel de rigurosidad, uno siempre se va a encontrar con configuraciones que son muy distintas, incluso al interior de un espacio tan chico como uno puede ver una comuna, digamos. También hay diferencias que hacen un poco complicado hacer ese tipo de juicio. Lo que sí, obviamente desde la sociología y muchas otras áreas de especialización sobre lo social, hay mucho que tiene que ver con comportamientos de los sujetos, con el nivel de entretenimiento que hay ellos en nivel de vínculo, en nivel de asociaciones, en los grupos que frecuentan, etc. También otro tiene que ver con el ámbito más institucional, la historia de las instituciones en determinados países,
que van configurando determinadas prácticas también. Lo mismo con las relaciones que hay con los elementos socioculturales, con lo económico, etc. O sea, hay muchas, han existido muchas perspectivas de poder aproximarse a los fenómenos sociales, y las que tienen que ver ya con estas inquietudes de los psicólogos sociales sobre variables emocionales o de conducta social. Es una corriente importante, digamos, pero no es la única para poder aproximarse a un fenómeno. Particularmente yo creo que lo que está en Chile, y por lo que ha dicho mucha gente, tiene que ver con fenómenos, que varias de estas cosas yo creo que están en juego. Es difícil que poder atribuir, a un par de variables las cosas que están ocurriendo. O sea, acá hay muchas cosas que están en desborde. Hay quiebre institucional, también uno puede ver mucho en los relatos de la gente que hay también una frustración como con proyectos que se van cayendo personales, con una cierta idea o proyecto, o un pacto que se rompe. Por lo que incluso uno puede ver mucha gente que también está con un determinado malestar, pero que sí ha logrado cierto nivel de consagración económica, de cierto nivel de empoderamiento, ha podido quizás conseguir títulos académicos o un cierto estándar de vida que sus generaciones anteriores no la tuvieron. Ahí operan otras cosas también, digamos. Ahí quizás operan cuestiones más programáticas, también pueden operar, cierto nivel de contagio, de hacerse parte también de algo por empatizar con otro. Las explicaciones monocausales nunca dan buenos resultados porque tienden a determinar las situaciones. Y aquí yo creo que yo no he estado tan metido en las cosas que se están diciendo por una cuestión de tiempo, obviamente. Pero me es muy difícil, que es algo muy, muy poco, probablemente, no sé, pues, me es muy difícil no poder, o encontrarle que alguien está quizás muy equivocado. Si alguien plantea que él está indignado por tal razón y quizás viene algún académico a decir, mira, aquí en realidad la gente, esto es lo que está pasando, ¿ya? Puede ser quizás un ejercicio un poco forzado, Sí. un sobreacademicismo, porque... Nunca va a abarcar todas las variables. Claro. Yo creo que hay muchas cuestiones de esas que están en juego. O sea, hay muchos grupos sociales, hay muchas trayectorias, hay muchas frustraciones que en ocasiones tienen distintos orígenes y por eso, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasaba con el caso francés de los chalecos amarillos que tenía que ver con un fenómeno súper agotado, era más fácil de manejarlo. Uno de los problemas que está teniendo es que, claro, las variables, las formas en las cuales explotan no son tan claras. Todo indica que son muchas, hay cuestiones que tienen que ver, como lo hablábamos, de ciertas frustraciones con un proyecto no cumplido, con un cierto agotamiento de que todo en mi vida a mí me cuesta un peso o algo, de que yo tengo que pagar prácticamente por todo, y una relación muy mercantilizada con lo público. Y eso implica también una desafección muy rápida con lo público. Claro, porque tu vínculo es más bien económico. Económico. Por ende, yo también no voy a tener, el mismo tipo de cuidado si con el resto, con otras personas, o no sé, cuando voy a una marcha, obviamente van a haber algún tipo de inconvenientes para gente que no va a poder tomar su ruta en vehículo normalmente, o va a haber algún nivel de problema. Pero todas esas cosas yo creo que están en juego también para que van explicando el escenario que es un poco más global, digamos. ¿Puedo prenderlo a tiempo? Sí, dale. Entonces, hazlo nomás, sin corte. Ponle nomás. ¿Dónde se prende la luz? Sí. Puede ser esas dos. Esa, yo creo que está perfecto. Oye, para que no nos desconectemos, porque me parece súper interesante lo que estás narrando y contándonos, puede entonces entenderse que forma parte también eso de como que transversalmente hay una falta de empatía generalizada que se provoca también por esta... Lo desconozco, pero en todo este tipo de, al menos puede ser un sesgo sociológico, pero una de las cosas que los sociólogos decimos que contienen y mantienen el orden social en primera instancia son las instituciones. O sea, las instituciones están en la primera línea
para Claro. poder gestionar, y no me refiero a instituciones como, como el Senado, sino incluso cuestiones como la familia, como los pactos sociales, ¿ya? Y, y todo ese tipo de institucionalidad es lo que va permitiendo hacer que las piezas del tablero se vayan moviendo de una determinada forma. Cuando eso se sobrepasa, la relación que tienen los vínculos